Eran las 3:45 de la mañana en el puerto de Vigo. El Santa Elena, un arrastrero pesquero de 21 metros, estaba listo para una larga jornada en el mar. El casco del barco era robusto, pintado de un azul descolorido y con signos de desgaste después de años de faena, pero bien mantenido por su capitán, Andrés Suárez, un marinero curtido por la vida en el océano. La embarcación estaba equipada con motores de 850 caballos de fuerza y una sala de máquinas de tecnología sencilla pero confiable. En el mar, menos electrónica significaba menos problemas. La tripulación estaba compuesta por 5 hombres: Andrés, el patrón del barco; Lobo, un pescador experimentado con años de vida en el mar; Jacobo, el maquinista del barco; Raúl, el responsable del mantenimiento y limpieza de las redes y el procesamiento del pescado; y finalmente Tomás, el sobrino de Andrés y el más joven del grupo, de apenas 23 años, con pocos años de experiencia, pero un deseo constante de aprender. La temperatura en la madrugada era fría y el aire salino impregnaba la cubierta. A medida que el Santa Elena dejaba el puerto y se adentraba en las aguas del Atlántico Norte, el motor rugía suavemente, como un corazón latente bajo la superficie del casco. Andrés revisaba los sistemas de navegación, el radar, el sonar para localizar los bancos de peces y la radio para comunicarse con la estación en tierra. En el horizonte se vislumbraba una línea de nubes espesas, presagio de un día duro, pero la pesca no espera. El amanecer llegó cuando alcanzaron las coordenadas de pesca. Las aguas aquí eran profundas, perfectas para capturar especies como el bacalao, la merluza y el abadejo. Andrés preparó el barco para el primer lance, revisando la posición en el sonar y ajustando la velocidad del barco para optimizar la pesca. Lobo y Tomás trabajaban en la popa, desenrollando las largas líneas de palangre. Este tipo de pesca de fondo es ideal para capturar peces de mayor tamaño. Las líneas llevan cientos de anzuelos espaciados a intervalos regulares, cada uno cebado a mano con trozos de pescado fresco. Tomás cebaba rápidamente los anzuelos, tratando de mantenerse a la altura de Lobo, que trabajaba con precisión de reloj. Los dedos de ambos estaban ya helados por el agua salada, pero la repetición y la velocidad eran claves para ganar tiempo. Jacobo, mientras tanto, permanecía en la sala de máquinas, ajustando los niveles de aceite y supervisando la bomba de achique que eliminaba cualquier agua acumulada en la sentina. La sala de máquinas era el corazón del Santa Elena. El motor diésel de la embarcación estaba en pleno rendimiento, un mecanismo ruidoso y aceitoso que generaba calor y vibraciones constantes. Jacobo debía asegurarse de que el sistema no se sobrecalentara, especialmente en mar abierto, donde una avería podría significar el final. Andrés lanzó el primer lance de arrastre, una red de grandes dimensiones diseñada para capturar cientos de kilos de pescado en una sola tirada. Mientras la red se hundía en el agua, Andrés la ajustaba con precisión, asegurándose de que la tensión en las cuerdas fuera la correcta y que las poleas soportaran el peso una vez que comenzara a subir. La red se arrastraba por el fondo marino, y cada minuto que pasaba se sumaba al peso que se acumulaba en la carga. Después de una hora, comenzaron a recoger la red. Raúl operaba el cabrestante, un mecanismo que con fuerza controlada permitía recuperar la red de arrastre cargada de peces. La red emergió lentamente y al romper la superficie, la tripulación vio una carga abundante de bacalao y merluza. Tomás y Raúl comenzaron de inmediato la faena de clasificación. Destripaban,
descabezaban y enjuagaban el pescado, que se apilaba en la cubierta resbaladiza mientras el olor acre llenaba el aire. Fue durante esta primera captura cuando Andrés notó algo extraño atrapado en la red. Era un trozo de madera oscura, antigua, con grabados que parecían símbolos extraños. Lobo, supersticioso, murmuró para sí mismo: «Esto trae mala suerte». Tomás intentó reírse, pero el comentario resonó en su mente mientras lo lanzaba al agua. A medida que avanzaba la mañana, la tripulación comenzó a notar señales de que algo no andaba bien. Raúl había detectado un aumento en la cantidad de agua acumulada en la sentina, que Jacobo apenas lograba bombear. Aunque no veían ninguna fuga, la inclinación de la embarcación empezaba a ser notable. Mientras Raúl y Jacobo verificaban la estructura de la sentina, sintieron un olor a algo pútrido y aceitoso. Jacobo introdujo la mano en el sistema de la bomba para liberar lo que pensaba era una obstrucción y encontró una sustancia espesa y negra adherida a los tubos. Era una alga oscura y viscosa, tan pegajosa que costaba despegarla, y el olor era tan penetrante que incluso Raúl, quien estaba acostumbrado al hedor del pescado, se cubrió la nariz. A medida que el día avanzaba, Andrés intentó contactar con la estación de tierra para informar sobre la situación, pero solo se escuchaba estática. La radio, esencial para cualquier barco en alta mar, no emitía ningún sonido claro, solo ruidos y chirridos que se hacían cada vez más intensos. Decidieron continuar con la pesca para no regresar con las bodegas vacías, pero en el siguiente lance de arrastre, algo ocurrió. La red se enganchó en el fondo de una manera inusual, como si estuviera atada a una roca o a algo mucho más pesado. Andrés y Raúl intentaron ajustar el cabrestante, tirando de la red, pero las poleas comenzaron a crujir bajo la tensión. La cuerda se tensaba y retorcía, y al final, la red se rompió, liberándose de lo que la retenía y dejando caer su carga al fondo del mar. Entonces sucedió algo aún más extraño. El mar comenzó a ponerse inusualmente oscuro. Una niebla espesa surgió de la nada, cubriendo el horizonte y rodeando el Santa Elena, y la temperatura descendió abruptamente. El aire parecía cargado, y el sonido del agua golpeando el casco se volvió opresivo, como si una presencia los rodeara. Cuando cayó la noche, el barco estaba completamente cubierto de una oscuridad tan densa que ni siquiera las luces de cubierta podían atravesarla. Andrés y Jacobo se turnaban para intentar reparar la radio, pero cada intento resultaba en el mismo sonido de estática y chirridos, como voces distantes. Con el paso de las horas, todos comenzaron a experimentar una inquietud cada vez mayor. Tomás creía ver sombras en las olas, como si rostros emergieran y desaparecieran entre la espuma. Lobo, un hombre acostumbrado a la dureza del mar, empezó a murmurar sobre la maldición de las profundidades. Según una vieja leyenda gallega, los pescadores que perturbaban el descanso de las criaturas marinas llevaban consigo una marca que los hundiría en el abismo. Nadie dijo nada, pero las palabras de Lobo calaron en cada hombre a bordo. En la oscuridad de la medianoche, un golpe repentino sacudió al Santa Elena, estremeciendo a cada hombre a bordo. La tripulación, que apenas lograba mantenerse en pie debido al balanceo de las olas, sintió cómo el suelo bajo sus pies crujía y rechinaba. El sonido era profundo y gutural, como si el mismo casco protestara ante una fuerza imparable. Andrés y Jacobo, alarmados, corrieron hacia la sala de máquinas. Al entrar,
Jacobo levantó su linterna y dirigió la luz hacia la pared del compartimento. El reflejo del agua sobre el metal mostró la imagen de una grieta, una hendidura que parecía haberse abierto bajo presión en el costado de babor. La grieta, de apenas unos centímetros de ancho, dejaba escapar una corriente de agua helada que se acumulaba rápidamente en el suelo y comenzaba a formar un charco que se expandía por la sentina. La cara de Jacobo, normalmente serena y concentrada, mostró un pánico que jamás había sentido antes. Sabía que, en condiciones normales, una grieta así era manejable, pero en medio de la noche, con una bomba de achique trabajando al máximo y el barco ya cargado de pescado, cada segundo contaba. «Rápido, tenemos que detener esto antes de que empeore», gritó Andrés. Pero sus palabras apenas se escucharon sobre el rugido del motor y el sonido del agua, que golpeaba contra el metal como un eco siniestro. Jacobo trató de calmar su respiración mientras inspeccionaba la grieta. Si conseguimos rellenarla, podríamos ganar tiempo, pero necesitamos algo para sellarla o nos hundiremos, respondió Jacobo, lanzando una mirada desesperada hacia el armario de herramientas y el estante de materiales de reparación. Jacobo y Andrés sacaron trozos de goma y adhesivo para intentar un sellado temporal. Usaron telas empapadas en pegamento y las pegaron a presión contra la grieta, mientras la tripulación traía baldes para tratar de achicar el agua que continuaba subiendo. Tomás, aún joven e inexperto, luchaba contra el miedo mientras corría de un lado a otro, arrojando cubos de agua por la borda. «Vamos, no te pares», le gritaba Raúl, sus manos temblando mientras ajustaba los cabos de la red para evitar que el peso del pescado atrapado tirara del barco. El esfuerzo físico y el frío penetrante de la noche hacían que cada movimiento fuera más pesado, y el sudor mezclado con el agua salada comenzaba a formar capas de sal en sus rostros y ropa. Mientras trabajaban frenéticamente, un ruido extraño comenzó a emerger en medio del caos. Era un susurro bajo y gutural, como el murmullo de voces lejanas que parecían flotar en la corriente de agua. Al principio, pensaron que era el sonido del mar filtrándose, pero poco a poco se volvió más claro y profundo, casi humano. Cada hombre lo escuchó de forma diferente. Algunos lo percibían como una letanía lejana, mientras que otros oían palabras sueltas y desarticuladas. «¿Escuchan eso?», preguntó Tomás, deteniéndose un segundo y mirando a su alrededor. Lobo, que nunca había mostrado un atisbo de miedo, se quedó en silencio, sus ojos muy abiertos y sus manos inmóviles. Mientras el agua subía, Andrés comprendió que debían tomar una decisión drástica si querían sobrevivir. Con los dedos agarrotados por el frío, intentó usar la radio una vez más para pedir ayuda, pero la estática había regresado con fuerza. Al girar el dial, la voz de antes, ese susurro incomprensible, volvió a escucharse. Esta vez, parecía provenir directamente de la radio, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicar un mensaje desde las profundidades. Andrés sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal mientras apretaba el transmisor, pidiendo ayuda en voz baja, casi como si no quisiera que aquella presencia le escuchara. Sin opciones de ayuda desde tierra, Andrés gritó órdenes, cada vez más desesperadas. «Todos a la sala de máquinas. Necesitamos reforzar la grieta o abandonamos el barco». Mientras la tripulación se apresuraba, la temperatura en la sala de máquinas descendió de forma alarmante, algo inusual para un compartimento normalmente caluroso debido a la maquinaria.
Jacobo observó el termómetro que solía utilizar para medir la temperatura del motor, y el mercurio había bajado hasta casi el punto de congelación. En el ambiente flotaba una humedad pegajosa, y la neblina que había cubierto el mar parecía estar infiltrándose en el interior del barco. Al intentar reparar la grieta, Jacobo sintió cómo el destornillador resbalaba de sus manos. Era el cansancio. Llevaban horas luchando contra el frío, la humedad y la fatiga mental que empezaba a pasarles factura. La linterna de Tomás comenzó a parpadear, proyectando sombras irregulares en las paredes metálicas de la sala de máquinas. El parpadeo de luz generaba una atmósfera opresiva, y cada sombra parecía deformarse, como si el metal y la maquinaria se volvieran angulosos y amenazantes. Lobo, al notar cómo las sombras parecían distorsionarse, empezó a murmurar una oración, pero su voz fue interrumpida por un segundo impacto, más fuerte y profundo, como si algo en el barco estuviera a punto de colapsar. La grieta se ensanchó, y una corriente de agua helada irrumpió con más fuerza, extendiéndose por el suelo. El agua era oscura y viscosa, mezclada con el aceite y el combustible acumulados en la sentina, y emitía un olor metálico y ácido, generando una sensación sofocante en el ambiente. «Esto no es posible. No puede ser», balbuceó Raúl, tratando de convencer a los demás y a sí mismo de que la situación era manejable. Pero cada palabra que decía le temblaba en la boca, y su rostro mostraba un pánico creciente que no lograba ocultar. Sabía, como todos ellos, que en esas condiciones cualquier reparación improvisada apenas resistiría. La tensión entre la tripulación era palpable. Todos sabían que si fallaban, no sobrevivirían. Andrés observó la expresión aterrada de cada uno de los hombres. En situaciones normales, habrían tenido control, pero ahora cada segundo que pasaba bajo el peso de la responsabilidad aumentaba el riesgo de que alguien perdiera la calma. Al girar el dial de la radio, la estática volvió a golpear sus oídos. Esta vez no hubo voces, solo un zumbido molesto que en sus nervios alterados sonaba como un rugido ensordecedor. La frustración de no poder comunicarse con tierra y pedir ayuda hacía que la desesperación aumentara. Tomás, agotado y con las manos temblorosas, observaba cómo el agua seguía filtrándose por la grieta. El agua comenzaba a cubrirle las botas, y la presión de saber que estaban a una fuga de hundirse llenaba su mente de imágenes horribles. La humedad del ambiente, el olor de la sentina y el zumbido de la maquinaria creaban un ambiente cargado de opresión y asfixia. Jacobo, junto a él, trataba de continuar achicando, pero su respiración se volvió cada vez más entrecortada y rápida. ¿Cuánto tiempo más podemos resistir así?, susurró Jacobo, como si temiera que decirlo en voz alta pudiera hacer que la situación empeorara. A medida que el tiempo avanzaba, cada miembro de la tripulación empezó a percibir el espacio de la sala de máquinas de manera diferente. Lo que antes era solo una grieta en el casco y un olor denso de combustible y salinidad, ahora parecía transformar todo el ambiente en un lugar de pesadilla. Cada sonido del barco, el crujido del metal, el retumbar de las olas golpeando el casco, se volvía un ruido distorsionado en sus mentes alteradas. Tomás, quien nunca había sentido claustrofobia antes, empezó a tener dificultades para respirar. El espacio cerrado de la sala de máquinas y el aumento del nivel de agua creaban la sensación de que el aire se espesaba a su alrededor. La falta de sueño y el agotamiento físico lo llevaban al límite. Su cerebro comenzaba a jugarle malas pasadas.
Le pareció escuchar voces en medio del ruido del motor, como susurros, pero sabía que no eran más que ecos de su propio miedo. La presión psicológica del aislamiento y la posible muerte inminente hacían que todo pareciera más amenazante de lo que realmente era. Andrés, que aún intentaba contener la situación, vio cómo sus hombres comenzaban a mostrar signos de pánico. Sabía que, en esos momentos, la psicosis del mar podía llevar a los hombres a alucinaciones y reacciones irracionales. Tomás, por ejemplo, empezó a observar fijamente las sombras en la pared, como si éstas tuvieran algún significado oculto o se movieran de forma inusual. Pero Andrés sabía que era solo su mente agotada, que comenzaba a desmoronarse bajo el estrés. «¡Todos a cubierta! ¡Rápido!», gritó Andrés, intentando despejarles la mente con la idea de salir a respirar aire fresco y tomar un poco de distancia de esa grieta que parecía crecer en sus mentes tanto como en el casco del barco. Al llegar a cubierta, la niebla cubría el océano de una manera que les impedía ver más allá de unos pocos metros, amplificando la sensación de aislamiento. La inmensidad del océano y la falta de horizonte les recordaban que estaban completamente solos, atrapados en ese barco con una grieta que podría llevarlos al fondo. La mente de cada uno estaba ahora más vulnerable a cualquier pensamiento oscuro, y en sus caras se veía el miedo profundo de hombres que se enfrentaban a algo mucho más peligroso que el mar, el pánico interior que no podían contener.